Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a este conocimiento científico en Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y acompáñenos en esta sesión porque tenemos un programa bastante interesante. Hoy, miércoles 29 de septiembre de 2021, estamos celebrando todavía el Día Internacional de la Cultura Científica y es que estamos ubicados en la Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. Fíjense que este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta emisión tenemos que agradecerles muchísimo a varias instituciones que nos están apoyando, a las divisiones académicas, por supuesto, pero también le agradecemos al Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y por supuesto también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Y familia que nos está escuchando, amigos, a través de Radio UJAT, sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y además, fíjense, tenemos nuestro podcast, estamos también en Spotify, nos pueden encontrar ya sea como Ciencia y Tecnología UJAT o como UJAT Conciencia. Y antes de poderles presentar a nuestros invitados de esta ocasión que nos llena de muchísimo gusto, vamos a escuchar los siguientes contenidos. Efemérides científicas. El 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basa en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa. El 29 de septiembre de 1954 se funda la Organización Europea para la Investigación Nuclear Física de Partículas más grande del mundo. El 30 de septiembre es el Día Marítimo Mundial. Este día busca concientizar sobre el papel crucial de la gente de mar en el comercio mundial y darles mayor visibilidad. Este mismo día conmemoramos el Día Internacional de la Traducción. Este día es en memoria del fallecimiento de San Jerónimo, traductor de la Biblia y patrón de los traductores. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan. También el 30 de septiembre, pero de 1846, emplean el éter como anestésico. El odontólogo estadounidense William Thomas Green Morton emplea por primera vez en público el éter como anestésico, primero para extraer una pieza dental y luego un tumor en el cuello. El 1 de octubre es el Día Nacional del Arquitecto. La arquitectura ha sido una manera de proyectar y construir mejores ciudades a través de diferentes técnicas, ya que los arquitectos a nivel mundial tienen un objetivo en común: mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación y mejoras del entorno. Ese mismo día, pero de 1958, la National Aeronautics and Space Administration inicia sus operaciones. La NASA es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. Y el 2 de octubre de 1927 muere Svante Arrhenius,
químico sueco que fue galardonado con el Nobel de su especialidad como reconocimiento a su célebre teoría electrolítica de la disociación. Además, investigó la viscosidad de las soluciones y cómo la velocidad de la reacción cambia con la temperatura. Auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT y ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados. Nos llena de muchísimo gusto que podamos tenerlos en este panel. Vamos a tener esta dinámica de poder platicar con ellos y le damos la bienvenida a la doctora Elsa Chávez García, profesora e investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación a este programa y pues estamos muy bien listos para compartir lo que pensamos. Así es, doctora. Muchísimas gracias. También nos acompaña la doctora Giselle Angulo Noriega, profesora investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Doctora, qué gusto tenerla aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a estar con estos dos grandes profesores, doctores. Sus currículums, la verdad, a mí me han fascinado y su trabajo que han realizado. Entonces, muchísimas gracias. Qué bonito, doctora, muchísimas gracias. Y por supuesto también nos acompaña el doctor Rafael Ávila Flores, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Adrián, gracias por la invitación. Gracias, Giselle, por tus palabras. Gracias, Elsa, por también permitirme compartir contigo estas ideas. Pues aquí muy contento de entrarle al tema ya, ¿cómo va? Gracias. Así es, doctor. Nos da muchísimo gusto, auditorio, decirles que estos invitados de esta ocasión ya estuvieron con nosotros en programas anteriores y nos llena de muchísimo gusto porque les decía que estamos todavía con los festejos del Día Internacional de la Cultura Científica que se celebró el 28 de septiembre, que en su segunda edición, uniéndonos con otras instituciones en todo el mundo. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la biografía de nuestros invitados. Vamos a empezar con la biografía de la doctora Elsa Chávez, quien es licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en el programa de Botánica por el Colegio de Posgraduados, tiene un máster y doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Sostenible por la Universidad Internacional de Andalucía en España y actualmente es profesora e investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. La doctora Giselle Angulo es maestra en Arquitectura en el campo de conocimiento de diseño arquitectónico por la UNAM, esto en el 2009, obteniendo el grado académico con el trabajo de investigación El color en el paisaje de Villahermosa bajo un enfoque hermenéutico, orilla este del río Grijalva, y ahora doctora en arquitectura por la UNAM con la investigación Paisajes metafóricos de la distopia a la utopía del espacio público contemporáneo en Villahermosa, Tabasco. Es profesora investigadora de la UJAT desde el 2011 en la carrera de arquitectura. Ha participado en diversos talleres y ponencias dentro de las líneas de investigación de espacio público y diseño arquitectónico. Y el doctor Rafael Ávila es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de York, esto en Toronto, en Canadá, y es doctor en filosofía con especialidad en ecología por la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, 2009. Ha realizado estudios postdoctorales y estancias de investigación en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y es profesor investigador de tiempo completo en la DACBIOL UJAT. Ha publicado artículos científicos en revistas internacionales arbitradas. Le interesa el análisis de las respuestas individuales y poblaciones de los mamíferos, en particular conducta, selección y uso de hábitat, dinámica poblacional y demografía, y sus interacciones con el ser humano en paisajes antropizados, incluyendo paisajes agropecuarios y urbanos. Así que pues les damos la bienvenida nuevamente, investigadores, y vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos para platicar con ellos sobre este increíble día. Día Internacional de la Cultura Científica. La ciencia es un elemento clave en el desarrollo de la sociedad. Se integra a la acción de organizaciones, grupos y personas para el planteamiento y solución de sus necesidades y problemas. Por ello, el Día Internacional de la Cultura Científica
DICC, tiene como objetivo mostrar la importancia de la cultura científica en la sociedad de hoy en día, así como celebrar las actividades e instituciones que brindan espacios para que las personas hagan de la ciencia una parte relevante de sus vidas. El DICC se celebró por primera vez el 28 de septiembre de 2020 en 9 países, para festejar el aniversario de la fecha en que se iniciaron las transmisiones de la serie Cosmos, uno de los programas de divulgación más influyentes de la historia. Durante ese día se realizaron campañas en medios sociales, eventos como conferencias virtuales, mesas redondas, conciertos, talleres y otras actividades, logrando un mayor alcance con el apoyo de cientos de divulgadores al compartir sus testimonios sobre el DICC y la importancia de la cultura científica. Este año el DICC se celebró en diversas organizaciones, entre las que se encuentran universidades, centros de investigación, asociaciones científicas, consejos estatales y nacionales de ciencia y tecnología, redes de investigadores y comunicadores de ciencia, museos y centros de ciencias, asociaciones civiles, entre otros. Todos podemos ser parte de la cultura científica. Únete a las celebraciones que contribuyen a promover el conocimiento y la ciencia. Ahora sí, vamos a platicar sobre este tema. Nos interesa muchísimo saber cómo llega la ciencia a sus vidas o cómo llegan a la ciencia. Muchas gracias, Adrián. Creo que es una pregunta interesante que nos haces, porque a nivel personal yo diría que llego a la ciencia un poco criticando la ciencia misma, ¿no? Yo soy bióloga de formación. Y a la mitad de la carrera me empecé a cuestionar el método de las ciencias naturales, porque me llamaba mucho la atención los aspectos sociales y cómo estaba desvinculado. Desde la universidad me vinculé con movimientos sociales campesinos y entonces veía esta desconexión. Y creo que por eso fue la razón que al final de la carrera empecé a trabajar, y en la maestría, durante la maestría también, empecé a trabajar lo que se le llama etnobotánica, y es justamente la relación cultural que se establece de las plantas con la gente. Y creo que ahí me sentí un poco más cómoda en ese sentido. Desde la etnobotánica se plantean otros métodos distintos, se retoman aspectos más etnográficos, más antropológicos, y después me fui un poco más también cuestionando las cuestiones políticas, y me llevó al punto de cuestionar la parte política y de poder de la ciencia, ¿no? Finalmente el doctorado lo hago en agroecología, que es como tú lo mencionaste, en desarrollo sostenible, y que tiene aspectos también sociológicos. Y bueno, aprendí afortunadamente en esta corriente muy amplia que la agroecología no era solamente limitada a los aspectos productivos como predomina la idea, sino me interactué con corrientes, con sociólogos, con economistas, con politólogos, con ecologistas, con movimiento agroecológico, movimiento social agroecológico, y entonces pues entendí que toda la cuestión del proceso alimentario no solamente es productivo, sino también es económico, sociológico, antropológico y político, ¿no? Y bueno, así es como llego a este punto en la ciencia, que concibo como una ciencia inter y transdisciplinaria, y me siento interdisciplinaria, o sea, tengo que abordar aspectos tanto productivos, técnicos, como bióloga, pero también sociológicos y políticos, y me siento muy bien en este reto de abordar los temas de manera más integrales y por la complejidad que tienen actualmente. Y así tienen que ser, ¿no, doctora? Porque es inevitable el dejar las ciencias por su cuenta. Es algo muy interesante. Muchas gracias. Doctora Giselle, ¿usted nos puede comentar cómo llega la ciencia a su vida? Bien, pues me voy a ir un poquito más atrás y haciendo memoria, y en este caso del tema que es la divulgación, y que mucho la divulgación tiene que ver con todo este grupo de conocimiento no especializado que todos deberíamos de tener acceso, ¿no? Como saber la diferencia entre un trueno, un rayo, que de pronto hay cosas que fueran parte de los mitos de la humanidad, y siendo hombres en la contemporaneidad, mujeres en la contemporaneidad de la humanidad, de pronto desconocemos estas cuestiones de una ciencia natural que nos tocarían a todos, ¿no? Y que pues en algún momento cuando
la humanidad trató de encontrar explicaciones, pues creó los mitos, ¿no? Entonces, en parte los mitos, pues un poquito las primeras hipótesis científicas, que bueno, ya vamos a ir a lo largo de esta charla viendo qué sucede con los saberes populares y los saberes de la ciencia dura. Estaba haciendo yo memoria de pequeña, había una colección de la SEP y CONAFE, si no me equivoco, de una enciclopedia que se llamaba Colibrí. Y algo muy interesante de esa enciclopedia es que no hacía una distinción entre las ciencias naturales, ciencias duras y ciencias sociales, ¿no? Dentro de sus volúmenes había temas de historia, había temas de lenguaje y pues sí, de ciencias naturales. Creo que ese fue un primer acercamiento. Curiosamente, yo como arquitecta, las personas no pensarían de pronto que uno piensa en ciencia como arquitecto, ¿no? O si lo piensa uno, se va mucho a la parte de la tecnología y de esta tecnología aparatosa, donde todo está súper eficientizado. Y no es cierto, justo con lo que decía la doctora Elsa, viene esta otra parte de toda esta ciencia que ha generado la humanidad y sobre todo en el habitar, ¿no? Nosotros ahorita hemos vuelto la mirada a la arquitectura, a una arquitectura a la que se la llamaba vernácula, que era el conocimiento de las poblaciones y que tenían unas soluciones tecnológicas, porque son soluciones tecnológicas, mucho más eficientes para un contexto natural que lo que se había probado de pronto, ejemplo el concreto, bajo un método científico. Entonces, el acercamiento a la ciencia se dio para mí justo en la arquitectura desde lo social natural, con la parte del paisaje y el encuentro con las personas que habitan los espacios arquitectónicos, porque también durante la formación de arquitectura nos vamos mucho a la construcción y nos damos cuenta que, bueno, la construcción, por ser pura construcción, pues no funciona como arquitectura. Doctor Rafa, ¿usted qué nos puede decir también cómo llega la ciencia a su vida? Bueno, gracias por la palabra. Me gusta la idea de finalmente creo que de contrastar como las maneras en que cada uno llegó a la ciencia. En mi caso, bueno, traté de un poco reflexionar ahorita mientras hablaban las doctoras sobre esto, y creo que tiene mucho que ver con rasgos de mi propia personalidad. Creo que hay dos rasgos fundamentales que se conjuntaron para llegar a donde ahora estoy. Uno, la curiosidad. Creo que ese es un rasgo común a muchos científicos, ¿no? La mera curiosidad, las ganas de entender, de conocer, de comprender ciertos fenómenos. Creo que eso lo tenía desde cuando menos desde adolescente, lo puedo recordar. Eso por un lado. Y por otro, también puedo pensar en mi afinidad, mi empatía hacia los animales. Creo que esas dos cosas, esos dos rasgos se combinaron para llegar a donde estoy, y bueno, al final, desde que estaba en la secundaria, tenía cierta claridad que yo quería dedicarme a estudiar o a trabajar con animales. En algún momento tuve la disyuntiva entre estudiar veterinaria o estudiar biología. Ya desde la secundaria yo sabía que para poder estudiar animales tenía que ser zoólogo, y para poder estudiar zoología, pues no existe la carrera de zoología, tenía que ser biólogo. Y dentro de esto, pues también tenía la claridad de que los mamíferos es el grupo que a mí me trae. Bueno, hay muchas razones por las que este grupo suele ser como el más popular entre la gente, no nada más entre los biólogos, entre la gente en general. Cuando a alguien le preguntan, dime el nombre de 10 animales, pues seguramente la mitad, cuando menos, van a ser mamíferos. Que si el león, que si el lobo, que si el perro, que si la jirafa, el elefante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay algo que nos jala, que nos atrae hacia los mamíferos, y tiene que ver probablemente con nuestra cercanía, con nuestra, algo inconsciente, obviamente, algo biológico, que tiene que ver con la conexión que queremos tener hacia ellos, ¿no? Con sus rasgos, creemos que podemos entender mejor los rasgos de un león que de un escarabajo, ¿no? Entonces eso nos acerca. Entonces, bueno, estos dos rasgos, empatía por los animales, especialmente mamíferos, y la curiosidad, me llevaron a esto, ¿no? Ahora, igual, este gusto, esta atracción hacia la ciencia, pues se ha ido modificando, y yo creo que en otra participación voy a poder un poco ahondar en cómo esta actitud o más bien esta manera
totalmente individualista de ser científico, porque también creo que tenemos que reconocer, y yo creo que si somos autocríticos los científicos, creo que no me dejarán mentir, que hay una parte muy fuerte de egoísmo en esto, porque estamos haciendo cosas que a nosotros nos satisfacen. Estoy estudiando algo que a mi mente le satisface. Entonces, ¿cómo moverte de ahí a hacer una ciencia un poco más social? Pues justo, ¿no? Siendo consciente de que estoy aquí por un impulso totalmente individual, ya estando en campo, un poco como le pasó a la doctora Elsa, quizás en otro grado, en un nivel distinto, pero simplemente estar ahí eso me pasó mientras hacía el doctorado. Creo que ahí fui todavía más consciente de esto, ¿no? Yo consiguiendo recursos en aquel momento pues eran $, ¿no? Para hacer mis estudios, yendo a un lugar en Chihuahua en donde yo veía carencias de la gente en el campo y me cuestionaba, bueno, ¿realmente vale la pena? O sea, ¿estoy mereciéndome gastar estos cientos o miles de $, para estudiar a los animales, para satisfacer una curiosidad individual, cuando hay gente que tiene otro tipo de necesidades que van más allá de simplemente querer aprender de la vida? Entonces, bueno, eso me hizo moverme hacia otro tipo de investigación, un poco más vinculada hacia los seres humanos. Y de ahí fue que me interesó la parte de los conflictos entre humanos y mamíferos y tratar de proponer estrategias para llevar una convivencia armónica, bueno, más bien armoniosa entre mamíferos y seres humanos. Y justamente de pura casualidad, buscando un poco, tratando de hacer un poco de ciencia ciudadana, creé una página de Facebook que se llama Murciélagos, Tlacuaches y algo más, hace como 3 años, con la idea de colectar información de parte de la gente sobre murciélagos enfermos, ¿no? Y tratar de encontrar murciélagos que a los que les pudiéramos hacer diagnóstico de rabia. Eso no jaló, o sea, realmente es muy raro que la gente nos reporte eso. De hecho, nunca ha ocurrido. Y más bien, sobre la marcha me di cuenta que esa página era una plataforma para poder compartir información con la gente y poder lograr otro tipo de propósitos. En este caso, dar a conocer algunos aspectos de los mamíferos que son más rechazados, como los murciélagos, como los tlacuaches, hacer a la gente un poco más consciente de lo que pueden estos animales aportar a nuestra vida y por lo tanto empujarnos, invitarnos a la sociedad a que se vuelvan aliados en la conservación de estos animales. Entonces fue como esta página la que me motivó a irme moviendo, y bueno, ya sobre la marcha se dieron otro tipo de actividades, nos invitaron a dar charlas en Yumka, en La Venta, en escuelas, y pues sin darnos cuenta, tanto la doctora Alba Rodas, con la que colaboro, y yo nos fuimos involucrando en esto. Entonces no es que seamos especialistas, pero más bien con la pura práctica hemos estado metiéndonos a esta, ¿no? Entonces, bueno, así es más o menos como di no el giro, pero sí más bien amplié mis horizontes, ¿no? Entonces ahora, pues creo que además de ser profesor investigador, creo que me estoy convirtiendo en profesor investigador y sin quererlo, un poquito de divulgador, ¿no? Pero no pretendo nunca ser un divulgador como tal. Es importante lo que nos menciona, porque ese mismo sentimiento es el que nos lleva a hacer las cosas, ¿no? Darnos cuenta como que ese punto de quiebre que necesitamos para reaccionar, el por qué estamos haciendo nuestras actividades. No sé, doctora Giselle, ¿usted nos puede comentar si tuvo alguna experiencia similar o algo que se compare también o nos pueda abonar más en ese sentido? El doctor acaba de decir algo bien interesante, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos a indagar en algo y vienen todos estos cuestionamientos sobre la cuestión ética, ¿no? Viene la parte ética con los otros que son como nosotros seres humanos, ¿no? Y de pronto pues él menciona, ¿no? Qué tan egoísta puede ser que yo me dedique a estudiar esto, a gastar recursos, a quién más le puede interesar esto, a quién más le beneficia. Y creo que justo este proyecto que está teniendo, pues trae un beneficio, ¿no? Un beneficio de los que están en torno a los murciélagos, todos estos mitos que se han creado o ideas infundadas sobre lo malo que pueden ser o a lo que le tenemos miedo, ¿no? Ahí entraría una cuestión de los miedos de la humanidad. Pues justo sí, ese saber les sirve a todos cuando empieza a haber esta comunicación entre quien investiga y quien observa de pronto esta idea del científico que
que te piensan como alguien que no está interesado por nadie más que por lo que está haciendo. Entonces, creo que justo esta parte de la divulgación ayuda no solamente justo a las ciencias naturales o duras, o en el caso de cosas, como decía yo, los arquitectos de pronto no nos vemos como relacionados o nos piensan relacionados a la ciencia, pero viene la parte de la ciencia social, ¿no? Y la gente también se pregunta, ¿en verdad funciona o sirve un arquitecto más allá de hacer un trabajo para un cierto sector social, ¿no? Porque también en el imaginario, pues el arquitecto es para un cierto sector social y que va a gastar infinidad de dinero y pues no le interesa ni el bienestar de la población en general, ¿no? Del grueso de la población que somos todos. O sea, vivimos en viviendas bastante precarias, quizá no de materiales, pero sí en condiciones de habitabilidad, ¿no? Hace calor en las casas, luego no entendemos ni los espacios que nos están dando, una micrococina, a lo mejor yo no que quería esa cocina, sino quería una sala pequeña y una cocinota, entonces no hay un entendimiento del otro. Entonces es ahí donde viene la parte de cómo contarle al otro que sí nos interesa lo que es y que no estamos solamente aprovechándonos de sus saberes o sus conocimientos, que es en el caso de la arquitectura, y con el trabajo que había iniciado de los objetos tradicionales, mucho para vincular al alumno de arquitectura que de pronto entra con la idea de que pues va a ser malls, centros comerciales, cuando en verdad el grueso de la población lo que necesitamos son espacios para habitar y habitar humanamente, ¿no? Entonces ahí viene la parte de entender al otro, comunicar y devolverle a los que te han dado ese conocimiento, por ejemplo, desde este nombre arquitectura vernácula, lo que te han enseñado, ¿no? Como ya agregándole la parte técnica, si quieres, de la construcción. A mí me ha estado emocionando esa parte, y ahora que empiezo a escuchar que de la página de los murciélagos, tlacuaches, sí, justo pensar en un proyecto donde mostremos toda esta arquitectura. Ahora me dieron una materia en la carrera de arquitectura que de pronto dije, bueno, a mí para qué me dan esta materia de construcción, pero tomándolo como está narrando el doctor sobre los murciélagos, digo, sí, valdría mucho la pena hacer una página para conocer estos conocimientos constructivos de las personas que se han ido olvidando y hacer un catálogo virtual y además retroalimentado por todos, porque eso es lo importante también, ¿no? Porque ahí quien te cuenta cómo su familia hacía su vivienda, con qué materiales, y son cosas que tú no sabes porque no estás con ellos y ellos... Se me hace un trabajo interesante. Bueno, la verdad yo revisé las 2 biografías de los invitados, que tienen mucho más trayectoria que yo, y yo estaba muy emocionada porque algo en lo que he entrado mucho con la parte de urbanismo, el paisaje en arquitectura, es con las ciencias de la complejidad, y cómo es que el hombre no es un ente aparte de lo natural, ni lo natural del hombre, porque las urbanizaciones han crecido, y en esta cuestión de la complejidad, cómo se entreteje todo. Entonces yo estaba muy emocionada con lo de los murciélagos, que es uno de los ejemplos de la ciencia de la complejidad que siempre ponen, cómo logran ellos permanecer en comunidad, son un gran ejemplo. Y luego la parte de los saberes, ¿no? En la parte de agricultura, y yo decía, bueno, más bien yo quiero ir a esa entrevista para estar escuchando el trabajo que han hecho los doctores por la parte de la complejidad, de las ciencias de la complejidad, que a mí me ha fascinado, ¿no? Entender desde lo biológico también cómo nosotros como sociedad también tenemos similitudes con las sociedades de los murciélagos, ¿no? Cómo se agrupan, cómo se mueven, cómo se alimentan, y resulta que sí hay algo más que nos acerca a ellos, hasta con las hormigas, aunque aquí el doctor decía, sí, de pronto la población dice, ¿yo qué tengo que ver con una hormiga? Y resulta que las hormigas nos han ayudado a entender cómo nos movemos en las ciudades, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que nos hace falta, al menos a los arquitectos, en acercarnos a las otras disciplinas, y ahí entra lo de la divulgación, ¿no?
Así es, doctora, y hablando de acercar el conocimiento científico de la mano de la divulgación, pues la doctora Elsa es un claro ejemplo. En la entrevista que tuvimos con ella nos platicaba de este proyecto de saberes campesinos, del cual muchos nos quedamos muy sorprendidos de cómo el conocimiento ancestral se puede llevar para combinarlo con la ciencia, digamos, estricta, doctora. ¿Qué nos puede platicar más en ese sentido, abonando también al comentario anterior de los investigadores? Muchas gracias, Adrián. Sí, retomando un poquito lo de la profesora Giselle y lo de Rafael, retomo lo de complejidad, ¿no? Yo hablaba de que actualmente, y bueno, siempre abordamos problemas complejos, los problemas son complejos. Y la complejidad como bióloga, como ecóloga, me lleva a reafirmar que todo está interconectado, ¿no? Por eso es necesario la interdisciplina y la transdisciplina. Por muchos años la ciencia le apostó más a la especialización, que es ir fragmentando la realidad por partes. Pero sí se obtienen conocimientos, sí se resuelven en parte problemas, pero actualmente pues se ha visto que los problemas y la realidad es muy compleja y que todo está interconectado y que entonces necesitamos abordar las cosas no de manera individual, como decía Rafael, cómo pasamos de lo individual a lo social. Dentro de la ciencia misma necesitamos grupos interdisciplinarios. Uno mismo abrirse a la interdisciplinariedad, a comprender otros ámbitos de trabajo científico, como ahorita que tenemos la arquitectura y lo de los murciélagos. Y cómo se conecta todo, ¿no? Finalmente, si aquí nos propusiéramos, vamos a poder conectar los murciélagos con la producción agrícola y con la arquitectura, definitivamente, ¿no? Si lo quisiéramos. Y justo eso se está planteando en estos momentos. Entonces, la complejidad es todo interconectado y entonces ya no podemos estar de manera individualizada. Pero al interconectarnos, la ciencia misma ya no puede estar aislada. Entonces, en este punto tiene que tener esa validación ante la sociedad, ¿no? Ya no podemos, Rafael no me dirá que miento, cada vez nos piden más justificación de que se están resolviendo problemas conectados con la gente. Y bueno, en este punto yo quería un poco retomar, porque estamos, como tú decías, Adrián, en la celebración del Día de la Cultura Científica, que se entiende por ese concepto. Cultura, primero, el tema del concepto de cultura es algo muy amplio, es todo lo que se construye en sociedad, todo es cultura, ¿no? Todo lo que estamos construyendo en sociedad. Y cuando hablamos de cultura científica, podemos entender a ese fragmento, esa fracción de la cultura que construimos, ese colectivo de individuos que nos dedicamos a la investigación o a la ciencia, y que consiste en un conjunto de conocimientos, conceptos, valores, normas e instituciones que llevamos a cabo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a hablar, usamos términos como de hermenéutica, como de antropizador o algo así, agroecología. Y a lo mejor entre Rafael y Giselle y yo podemos entenderlo, aunque seamos de distintas áreas, pero la gente en común, los ciudadanos, no tan fácil lo entienden, ¿no? Y entonces a veces no nos preocupamos por hacer llegar entendible ese conocimiento. Entonces la cultura científica y el Día Internacional que se está celebrando se refiere más bien a cuál es la cultura en los ciudadanos, cuál es la percepción pública que tiene la gente de la ciencia y de nosotros, ¿no? De nuestro quehacer. De qué manera ellos comprenden, se apropian e interpretan estas actividades o estos conocimientos, esta producción que estamos generando. Y ese es el gran cuestionamiento que se plantea en la Declaración de Santo Domingo en 1999, que fue una reunión previa a la reunión de la UNESCO, y en donde se plantea justo que la ciencia debe tener esta
esta tarea también de hacer una democratización de la ciencia, de llevar la ciencia a los ciudadanos normales. En esta declaración se plantea esa democratización en 3 sentidos. En llevar la ciencia a todos los ciudadanos, sería el primero. La otra sería reorientar las políticas públicas de ciencia y tecnología hacia la demanda social, que esto se está reflejando en muchas convocatorias, hacia las sensibilidades sociales, o sea, qué es lo que la gente demanda, qué problemática tiene. Y el tercero es una apertura de las políticas en materia de ciencia y tecnología a las opiniones y participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos tengan un mínimo de conocimiento, de familiarización con los temas de ciencia, para ellos también poder opinar sobre lo que se decidan en aspectos científicos y tecnológicos. Y bueno, el ejemplo es, por ejemplo, que tienen que relación con la sociedad, como el consumo de transgénicos, ¿no? Las vacunas COVID, por ejemplo, que ahorita es un tema que nos estamos vacunando y todos queremos saber qué hay atrás de. Los ciudadanos se han interesado muchísimo en las redes con información mala y buena, pero todo el mundo quiso enterarse qué había detrás de las vacunas, cuál era el sustento, ¿no? Porque nos iba a implicar como ciudadanos, seamos científicos o no. Y así hay miles de ejemplos en la historia de la ciencia. Entonces, pues esto se ha venido impulsando más recientemente, desde el 2020 para acá, que fue en 2020 la primera conmemoración de este día. Pero ya hay antecedentes, ¿no? Y no sé, antecedentes desde 1987, por ejemplo, en Brasil y en distintos países de América Latina. Europa fueron de los primeros en donde se hicieron encuestas sobre qué percepción y qué valor tienen los ciudadanos de la ciencia y de los científicos. Y muy interesante porque las encuestas han abordado distintos aspectos. No solo, primero se concebía, hay una corriente así como que la cultura científica en los ciudadanos sea que entiendan de evolución o que entiendan de los genes o tengan los conocimientos, pero hay mucha polémica al respecto, que eso no es cultura científica, sino realmente que la gente pueda tener elementos de comprensión y de evaluarnos, de también evaluarnos si lo que hacemos está siendo útil y práctico para ellos y lo pueden implementar. Entonces creo que ha sido un interesante salto en este nuevo siglo de cuestionarnos lo que hacemos, ¿no? Y pues no solamente en las ciencias naturales, sino en las sociales. Creo que también quería recalcar que a veces la idea más común del científico es de las ciencias naturales o las ciencias duras o exactas con su bata o el matemático, pero también está, como Giselle decía, la arquitectura, la sociología, la antropología y los filósofos, que justo también abordan la historia misma de la ciencia, ¿no? Sí, indiscutiblemente, doctora, es uno de los grandes logros que ustedes nos están mostrando, pero también hay que recalcar esa importancia de que los científicos volteen a ver ese panorama, ese gran espacio para poder acercar al público a los diferentes escenarios de la misma ciencia. Doctor Rafa, ¿usted nos puede abonar algo también en este mismo sentido? Sí, fíjate que estaba escuchando con atención los comentarios de la doctora Elsa y coincido plenamente con lo que comenta. Yo quisiera nada más ahondar, o sea, más allá de complementar lo que ella dijo sobre la cultura científica. Y sí, se trata de acercar la ciencia a la gente, sí se trata de que la gente evalúe nuestro propio quehacer, sí se trata de que los científicos contribuyamos con la sociedad de diferentes maneras, pero hay un punto que me parece, a mí en lo particular, me parece crítico y clave, porque tiene que ver no nada más con la ciencia misma, sino con la vida de las personas, y es como parte de la cultura científica. A mí me gustaría que fuéramos capaces de contribuir a que la gente tenga una visión, un pensamiento crítico, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico entre la gente, obviamente permeado por la visión científica, en donde
la evidencia, ¿no? Es lo que nos guía a tratar de decidir a qué le damos más valor, a qué le damos menos valor. Pues la ciencia no es algo, digamos, el conocimiento científico no se construye simplemente diciendo esto es verdadero, esto es falso, esto es absoluto y esto no existe, ¿no? Por ejemplo, hay como diferentes niveles de confianza que le podemos otorgar a los conocimientos que generamos nosotros mismos. Que la gente sea capaz de, obviamente, con sus propias herramientas, de valorar la evidencia en favor de una cosa o de otra, a mí eso me parecería como muy importante, como parte de la cultura científica que cualquier persona debería tener, ¿no? Si a una persona le das a escoger entre, no sé, entre, ahorita que estamos con lo del COVID, ¿no? Entre vacunarse y no vacunarse, y no vacunarse, pues porque escuché que la comadre dijo que si me vacunaba me iba a enfermar, ¿no? De COVID, ¿no? O revisar la información que está en los periódicos, en las revistas, en los noticieros incluso, ¿no? Y en donde se dan datos sobre estudios específicos. Bueno, creo que ahí me gustaría que la gente, contribuir a que la gente pueda ponderar la evidencia y que se decida por una cosa o por otra, pero con la evidencia en las manos. Ese sería como lo principal, ¿no? Y eso, como te decía, creo que tiene aplicaciones para muchas otras cosas. A la hora de ponderar la información que nos llega en lo social, en lo político, bueno, ¿qué de todo lo que estoy leyendo en una columna, por ejemplo, en un diario? ¿Qué de todo lo que estoy leyendo es especulación, es un planteamiento hipotético del ensayista? ¿Y qué tanto está sustentado en datos, ¿no? Creo que eso nos puede servir para tomar decisiones en el día a día, el fomentar esta cultura científica a una escala más terrenal, ¿no? Creo que, bueno, hay muchos puntos interesantes, pero bueno, por ahí quisiera nada más contribuir con esto, ¿no? Hay otro punto que me parece también muy relevante, que de alguna manera por ahí alguien, no me acuerdo quién de las doctoras tocó, que tiene que ver con la actitud que tenemos a veces los científicos, ¿no? Creo que si queremos que haya un intercambio de saberes entre diferentes sectores, incluyendo el científico e incluyendo otros grupos sociales, creo que tiene que haber como mucho respeto, ¿no? Y si bien es cierto que una buena proporción de científicos adoptan una actitud arrogante, o adoptamos una actitud arrogante, también he notado actitudes arrogantes en otros sectores, ¿no? Y creo que si queremos de verdad como que este intercambio de información fluya, creo que tenemos que ser un poco más humildes, ¿no? Para aceptar que hay cosas hay conocimientos científicos que no tienen suficiente evidencia y que tienen, o que incluso son francamente débiles, y aceptar que también hay conocimientos que no se generaron desde el ámbito científico y que tienen una gran solidez, ¿no? Ya sea porque se han probado una y otra vez a lo largo de muchas décadas o siglos, o incluso milenios, o porque la experiencia en algún lugar ha probado que así es, la experiencia acumulada, ¿no? Bueno, entonces creo que hay como muchos tópicos interesantes en ese sentido, y creo que la cultura científica nos puede ayudar como a desmenuzar esta información y ayudarnos a seleccionar qué es lo que realmente nos puede servir a nosotros, ¿no? Y bueno, y a la sociedad. Sí, es muy importante y muy interesante lo que nos plantean, doctores, porque también la doctora Ilsa nos mencionaba el asunto del fenómeno de las fake news, o la cuestión de los miedos o tabúes que se generan en redes sociales, no solamente en torno a cómo surgió esta pandemia, ¿no? Sino cómo es el poder descubrir qué hay detrás de las vacunas. Algunos le han llamado esta pandemia, esta situación. Entonces hay que tener sembrar esa misma semillita de conciencia en el público. Hablando de esto mismo,
mismo, doctores, ¿qué nos pueden decir o aconsejar a la audiencia de cómo acercar este conocimiento, esta conciencia para que puedan determinar si algo es factible, algo no es bueno, algo es bueno para sus vidas? ¿Cómo hacer que ellos entiendan que la ciencia, o cómo hacer que entendamos que la ciencia nos contribuye más que nos perjudica? Sí, a mí me parece muy importante los puntos que remarca Rafael, porque justo como yo mencionaba, el concepto de cultura científica es muy controversial. Se parte de que en ese sentido de llevar conocimiento o la cultura científica a la gente, tiene implícito que los ciudadanos normales no tienen conocimientos, ¿no? Conocimientos científicos, y que el conocimiento científico, siguiendo el método científico de la ciencia occidental, es el único conocimiento válido, es el conocimiento acabado, es el conocimiento que es superior a todos los demás, y Rafael pone un buen punto. Hay conocimientos ancestrales que se han generado desde hace muchos años y que en la práctica se van validando, y que a eso le llamamos prácticas. O sea, las prácticas ancestrales tienen que ser ahora sí que practicadas por un colectivo, y también lleva normas, lleva validaciones, etcétera. O sea, no es cualquier cosa que te diga una gente, sino realmente tiene que ser algo más consolidado, ¿no? Con mayor evidencia. Y también hay conocimientos en la ciencia, como él decía, que son limitados, ¿no? Que justo en la ciencia yo decía, la ciencia no es un dogma ni los conocimientos que se generan. La ciencia es polémica, es justo su base es esto, el cuestionamiento, la crítica constante, y que los conocimientos van siendo modificados a lo largo del tiempo. Entonces no es algo estático y definitivo y verdades absolutas. Sí hay leyes que han podido establecerse, pero el conocimiento se va construyendo así. Entonces la ciencia en ese sentido, pues también tiene puede tener sus debilidades, ¿no? Y de tomar conciencia de esto, primero como científicos, y llevarlos también a los ciudadanos, que se deben tomar con precaución ciertos aspectos, que no todas las cuestiones se pueden generalizar. Y bueno, ¿cómo llevar o cómo acortar esta distancia que hay entre este colectivo, digamos, selecto, que somos los que hacemos investigación, y los ciudadanos normales? En el proyecto que he empujado desde hace poco más de 6 años, que se llama Saberes Campesinos y Agroecología, la metodología que hemos utilizado es el diálogo de saberes, y que justo es una apertura a que uno como investigador, incluso los estudiantes, tenemos ciertos conocimientos, pero que la gente en el campo tiene otro cúmulo de conocimientos generados en un marco distinto al método científico, y que son tan válidos a retomar para ponerlos a prueba como los que llevamos nosotros. Entonces realmente el encuentro es más horizontal, no es que uno sepa más que el otro, y se hace un intercambio a través de aprendizajes horizontales, ¿no? En donde se ponen a prueba ambos. Una anécdota que ahorita tengo en campo es que una vez invité a un doctor, ya no volvió, de una plática con los campesinos, y en una de esas vio unas plantulitas dentro del cacaotal, y afirmó que eran arbolitos de nim, plántulas de nim. Y enseguida atrás venía un campesino, y bueno, apantalló a los campesinos, se quedaron viendo porque estamos utilizando el NIM para unos preparados para control de insectos. Y venía atrás un campesino que es mi mano derecha, ganó el Premio Nacional de Agroalimentario el año pasado, y se quedó viendo y le dijo, ¿qué? No, pues que el doctor dijo que eran plantulitas de NIM, y dijo, no, eso es cedro. Son plantulitas de cedro. Entonces ya los campesinos arrancaron una hojita y se dieron cuenta que pues eran de cedro, que el campesino tenía razón. Y bueno, o sea, el doctorado
y así los científicos a veces creemos que sabemos más, y creo que tenemos que primero en el diálogo de saberes tener mayor humildad, apertura a los otros conocimientos. Y bueno, también en este proyecto pues hemos demostrado con la metodología de campesino a campesino que los campesinos, cuando retoman técnicas que yo le llamo agroecológicas, pero que realmente la agroecología se inspira en las prácticas ancestrales que realizaban y que eran bastante eficientes los campesinos y que son validados por la ciencia y que se los volvemos a llevar porque se han perdido. Ellos retoman estas técnicas ya validadas o incluso mejoradas, y ellos son capaces de replicarlas, y ellos se vuelven los divulgadores y los capacitadores de otros campesinos, y en ese proceso ellos van innovando, y en el proyecto decimos, bueno, ustedes son investigadores. Yo les repito día a día que ellos diariamente, al ser campesino, ellos están haciendo investigación porque están probando, están experimentando. Ellos, si nos ponemos a platicar con ellos y a verlos, ellos están experimentando, ven si les funciona una forma, otra forma, una semilla, observan toda la fauna, los insectos. Bueno, eso se está perdiendo, ¿no? Con todos los agroquímicos y la agricultura moderna, pero los conocimientos ancestrales implicaba eso que dice Rafael, que lo motivó a entrar a la ciencia, que es la curiosidad. La curiosidad es natural en todo el ser humano, por eso hemos sobrevivido. Entonces la curiosidad, el ser humano es científico por naturaleza, yo diría. Que nos han bloqueado esa parte, bueno, esa es otra. Y los campesinos están en conexión y en empatía, no solo con los animales, sino con muchos elementos del entorno. Eso les permite observar ellos, si les pregunto, no saben cuando el viento viene de lluvia, de norte, de sur, o cuando las hormigas suben y viene lluvia, etcétera. Entonces hay realmente un gran conocimiento que en lo urbano y en lo occidental lo hemos perdido, y que también se está perdiendo en ellos también. Entonces creo que partir de una cultura científica en este primer concepto oficial que yo les comentaba, que es llevarles el conocimiento a la gente común, pues ha sido un poco criticado porque se dice que los ciudadanos ya tienen estos mecanismos, ¿no? Que incluso ellos experimentan día a día, todos experimentamos en nuestra cotidianidad, que no aplicamos el método científico ni hacemos la sistematización. Esa es otra cuestión. Entonces yo creo que se trata también de rescatar esta curiosidad, esta experimentación, esta capacidad investigadora que tiene todo el ser humano desde niños, y motivarlo, y al hacer esto pues tener un pensamiento crítico. Creo que la evidencia es importante tanto en la ciencia como en el conocimiento generado de manera empírica. Sí, creo que eso es importante. Y bueno, por ello mismo, considerando que uno tiene que tener más apertura hacia otros marcos de generación de conocimiento, hay algunos autores que proponen una reconceptualización de la cultura científica, no como esta generada dentro de la ciencia occidental y llevada a los ciudadanos, sino definida como un intercambio continuo de significaciones heterogéneas, inconstantes, contradictorias y volátiles, producidas de manera activa o mantenidas en forma latente por diversos individuos y grupos sociales. Esto, con esa definición, pues es mucho más amplia porque refleja diferentes intereses, valores, expectativas, imágenes respecto a diversos objetos científicos y tecnológicos en distintas culturas. Entonces, a mí me parece, desde mi perspectiva, retomo más esta conceptualización de cultura científica que va a ser variable dependiendo del entorno cultural y social.
Impresionante, doctora, lo que nos está compartiendo y en verdad que nos deja reflexionando más sobre nuestras prácticas, independientemente seamos parte de la ciencia o seamos ajenos a ella, necesitamos tener esta misma visión integral, esta misma visión horizontal como usted nos comparte, y la humildad tiene que ser siempre una aliada en nuestro actuar diario. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, doctora Giselle, usted nos puede comentar también en este mismo sentido. Claro, con la parte de la curiosidad y escuchando a los dos compañeros, cómo la cuestión de la urbanización, vivir en ciudades, nos ha quitado esta curiosidad inicialmente por lo natural, ¿no? Que nos daría como un primer acercamiento a estas indagaciones científicas que se hicieron cuando la humanidad empezó a buscar respuestas a lo que sucedía en torno a ellos, ¿no? Entonces, de pronto un niño que ya no tiene esa cercanía al mundo natural, a los animales, a las plantas, a la observación, porque algo aquí que sale, ¿no? Y se liga es la curiosidad y la observación. Con esta anécdota de los compañeros campesinos, ¿no? Que pueden identificar de lejos una plántula que es muy pequeñita, porque ha habido un trabajo de observación que lo permite el vivir en el campo, en la naturaleza. Y algo que hemos perdido los que nacimos en ciudad es esta curiosidad hacia lo natural, ¿no? Dada por la observación, porque en la observación, los sonidos, los sentidos se ven de pronto pues colapsados ya vivimos pegados al celular, queramos o no, estamos pegados al celular, y hasta los que decimos es malo el celular, estamos ahí con el celular, con el Facebook, y obviamente eso distrae a nuestros 5 sentidos, que son nuestra primera parte para la experimentación, para tratar de indagar qué es aquello que me rodea, ¿no? Creo que es muy importante estos términos de la experiencia y la experimentación, cómo se conjugan, y que van a ir hacia un conocimiento que ha sido verificable a través del tiempo, que es valioso, que es el saber de los grupos sociales, y la parte de lo verificable por un método, es decir, siguiendo un rigor de cómo vamos a probar algo. Pues para mí, con todo lo que he estado escuchando de las definiciones, el formar este pensamiento crítico, esta curiosidad hacia el saber, que nos va a dar un pensamiento crítico, el querer indagar sobre aquello que nos están mostrando para tener una capacidad de prudencia para decidir, ¿no? Entre qué es lo verdadero o lo falso, ¿no? Ponían el ejemplo de las vacunas, que pues cuando no se tiene un pensamiento crítico formado, porque tu mundo pues es un poco estrecho en cuanto a información, te puedes dejar llevar por una idea falsa. Entonces, creo que el trabajo aquí, y algo que he visto de los grupos de divulgación más grandes aquí en México, como Divulgaciencia México, es trabajar mucho con los niños, ¿no? Con esta parte de la curiosidad, pues a través de otros medios como el teatro, puestas en escena, hasta los memes han sido ahorita un recurso, porque como ya estamos alejados de ese medio natural que nos daba la primera curiosidad científica de querer saber por qué hay un arco iris después de que llueve, por qué es azul, y que pues ese preguntar, ese indagar, el querer saber, pues es el que también va formando toda esta cultura científica. Y que bueno, vienen los científicos, que ya vimos que no son necesariamente de bata blanca, sino pueden ser de muchos tipos y formas, al darnos toda esa información y nosotros al preguntar, pues ahí ya formamos el pensamiento crítico que pues viene a que las sociedades puedan vivir sobre todo mejor, ¿no? Claro que sí, doctora. Doctor Rafa, ¿usted nos quiere...? Sí, claro, adelante, doctora. Eso sería todo, perdón. Gracias. Doctor Rafa, ¿usted nos quiere agregar algo más? Sí, gracias. Pues voy a platicar un poco compartir mi experiencia, que es un tanto distinta a la experiencia de la doctora Elsa, que quizás tiene que ver con el grupo social con el que yo he trabajado más. Y bueno, y después de eso voy a decir cómo podríamos también resolver cómo podríamos acercar la cultura científica a la gente, ¿no?
Bueno, por el tipo de animales que yo he estudiado, perritos de la pradera, ardillas, en este caso murciélagos hematófagos que se alimentan de sangre del ganado, pues he tenido que lidiar mucho con ganaderos, que es finalmente gente de campo, gente que pues por generaciones, quizás no tantas, pero por algunas generaciones han vivido de esto, ¿no? Y pues sí me he topado con gente, bueno, voy a ser muy directo y si me están escuchando, pues con todo respeto lo digo, pero bueno, la verdad sí lo percibo. Creo que muchos ganaderos tienden a ser arrogantes, ¿no? Y no tan fácilmente son receptivos a lo que un veterinario, un biólogo les pueda decir. Y ellos tienen sus propias ideas. Estaba un poco reflexionando sobre por qué, ¿no? Y creo que tiene que ver con con lo que nosotros estamos tratando de recibir de ellos o de transmitirles en cuanto a información de los animales que nos interesan, que no es necesariamente lo que tiene que ver con su propia práctica. Es decir, me parece como mucho más fácil que alguien que aprender de alguien que se ha dedicado a una cierta actividad durante mucho tiempo, como sería, por ejemplo, la gente que hace, no sé, que usa métodos agrícolas ancestrales, como la chinampa, por ejemplo. Bueno, claramente, si yo quiero aprender de chinampa, pues obviamente puedo confiar en la gente que por siglos ha trabajado con esto, ¿no? Que es diferente a que le pregunte al chinampero sobre, no sé, sobre algún aspecto de algún murciélago que vive en las chinampas, ¿no? Entonces creo que es diferente, porque su foco tiene que ver con el que quiere aprender sobre la práctica de la chinampa, pues obviamente puede confiar muchísimo en lo que le pueda decir de eso, pero creo que no es el mismo nivel de confiabilidad, y con todo respeto lo digo, respecto a otro tipo de conocimientos accesorios que el campesino, el ganadero va adquiriendo de otros contextos. Y ese tipo de actitud que a veces yo he notado en la gente de campo, particularmente ganaderos, creo que tiene que ver con, creo que tiene que ver un poco con cuestiones de poder, pero bueno, no me voy a meter en eso, esa es una interpretación. Lo que sí creo que eso dificulta como la transmisión de conocimientos, porque difícilmente uno como biólogo puede tener incidencia en lo que ellos, en sus propias prácticas. Si ellos no ven una respuesta inmediata, difícilmente a uno le toman en cuenta. Entonces yo creo que para poder aterrizar algún tipo de intercambio de información que sea, digamos, fluido y que nos permita realmente escucharnos unos a los otros, creo que el trabajo multitrans interdisciplinario es fundamental. Es ahí donde quería llegar, ¿no? Que preguntabas cómo podemos hacer. Bueno, creo que esa es una herramienta, una manera. A mí en lo particular me cuesta mucho trabajo comunicarme particularmente con los ganaderos. Me ha costado desde hace 15 años, ¿no? Y creo que a mí me ayudaría mucho poder trabajar con gente del área social, por lo menos, ¿no? Por lo menos. O buscar otro tipo de estrategias para poder intercambiar esa información, ¿no? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. Entonces, bueno, es lo que podría como complementar de lo que han dicho las doctoras. Muy, muy enriquecedora esta charla, doctores. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta maravillosa plática, porque fue un programa diferente, un programa especial de UJAT Conciencia, y nos gustaría que nos platicaran pues algún mensaje extra que le puedan decir al auditorio que nos está escuchando, que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook, en nuestro podcast, en Radio UJAT, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de que todos entendamos que ser partícipes de la ciencia nos puede llevar por un buen camino? O desde su perspectiva, ¿cuál es su consejo, doctores? Bien, ahondando en la parte de la transdisciplina, sí, justo nosotros tenemos que adquirir habilidades de quienes comunican, porque algo importante de la divulgación es cómo comunicar, que ya bien lo decía la doctora Elsa, ¿no? No podemos llegar con ciertos términos científicos, sino cómo lograr ese acercamiento con las diversas poblaciones, los diversos contextos, porque eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, cómo con quién es al que le estoy hablando, así como con los ganaderos es un poco más difícil porque pues tienen un modelo económico que si nos vamos a la historia de Tabasco, pues
tampoco era que muy cercanos a su contexto natural, la tierra, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una diferencia entre los agricultores y los ganaderos. Al final de cuentas, los ganaderos impusieron un sistema de vida a un contexto natural, ya esa sería una buena plática, y en cambio el campesino como que tiene un poco más cercano su contexto natural, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante para quienes queremos comunicar qué es lo que hacemos, qué es lo que investigamos, pues acercarnos a quienes tienen la habilidad de comunicar, a quienes son los que son líderes, por así decir, de los grupos con los que queremos trabajar o los contextos. Y pues sí, un trabajo que tiene que ser desde las infancias, ¿no? Porque también trabajar con personas adultas que tienen muy afianzada una idea muy férrea de esto no me parece, se vuelve complejo, ¿eh? No es una utopía esto de que yo voy a llegar en buen plan y ya me van a decir, sí es cierto, el murciélago no me hace nada, y aunque tú le trates de explicar, te va a decir que no, así como en cualquier otro tema. Pues por la parte de los investigadores es como un compromiso social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues vivimos aquí en el planeta Tierra, hay uno solo, lo sabemos las catástrofes naturales a las que nos hemos enfrentado por justo el devastar y acelerar este crecimiento del urbano, de todo monetizarlo, porque aquí también entran las cuestiones económicas, ¿verdad? yo decía, los ganaderos pueden tener un modelo económico, trajeron un modelo económico de explotación. Entonces, pues nos dimos cuenta que el planeta Tierra se va a acabar, y entonces al final de cuentas estos saberes tienen que ahondar en un compromiso ético, un compromiso social, en que podamos vivir mejor en este planeta Tierra, todos. Y todos me refiero, no todos humanos, sino todos seres vivos o todos los que confluyen aquí en planeta Tierra. Entonces es nuestra responsabilidad ética desde los que investigan y desde los que tienen que formar su pensamiento crítico junto con nosotros. Y hasta pensar en el concepto, ¿no?, de vida, que ahora lo hacen con Vaida, que tiene en todo el universo, ¿no?, que se consideran 4 características para que sea considerado un organismo vivo, ¿no?, que se reproduzca, que busque, que tenga actividad. Bueno, doctora Elsa, ¿usted nos quiere también compartir algún mensaje de aliento a la audiencia de UJAT Conciencia? Y también, pues, ya acercándonos al final de esta increíble transmisión. Gracias, Adrián. Antes del consejo de aliento, yo tengo una duda con Rafael. Si su problema de comunicación con los ganaderos es yo sé que él trabaja con murciélagos, porque el murciélago transmite la enfermedad al ganado y lo pica o algo así, creo, o no sé si estoy mal, y por eso está como resistencia. Los ganaderos no quieren a los murciélagos, ¿es por eso? ¿Algo así? Sí, en parte, en buena medida, sí. Hay una especie de murciélago, una de las, digamos acá, por ejemplo en Tabasco, de las 80 y tantas especies de murciélagos, una es la que transmite el virus de la rabia al ganado. Y sí, o sea, gracias a esa especie, pues es difícil que acepten cualquier invitación a proteger a otras especies de murciélagos, ¿no? O que acepten cambiar prácticas para reducir las mordeduras de esa especie hacia el ganado. Es un tema que en otro momento igual podemos tocar, pero sí tiene que ver con eso. Sí, tienes razón, ciertamente hay un impacto negativo, a lo cual también yo invitaría a mis colegas conservacionistas a que no cerremos los ojos, a que justamente hay veces en que efectivamente la especie de nuestros amores, el grupo de nuestros amores, pues puede tener un impacto negativo en la gente. Y es ahí también por eso me interesa mucho esta parte de los conflictos, ¿no? O sea, no cerrar los ojos a esa parte social. Sí, es que eso me imaginé, y por eso es el diálogo de saberes, porque uno con la gente tendría que interactuar y primero ver qué intereses le está impactando. Y bueno, con los ganaderos, mi trabajo en el Plan Chontalpa, los campesinos no los idealizamos. Justo el trabajo del proyecto que impulsamos es justo porque la mayoría de los campesinos usan agroquímicos, son ganaderos, tienen caña, aplican un montón de fumigaciones, ¿no? Y entonces yo, en lugar de decir no puedo entenderme con ellos, el primer paso que me dije es: quiero entender por qué llegaron a ser así, porque no creo que siempre hayan sido eso, ¿no? Entonces, con los ganaderos ciertamente pues se devastó la selva, la vegetación natural,
y se impuso mucha ganadería en Tabasco, pero esto fue reflejo o producto de una política nacional, y no solamente una política a nivel de México, sino una política global. Y ahí viene lo político y lo de poder, ¿no? Tenemos lo que hoy tenemos, y a los ganaderos como un grupo preponderante, como resultado histórico de políticas que favorecieron esa producción. Y bueno, al fomentar estas políticas, a los ganaderos se les transforma, o a la gente del campo se les cambia su cosmovisión. La cosmovisión es tan importante porque como vemos el mundo, es como actuamos. Entonces, la cosmovisión de estos productores les lleva a acciones que podríamos los biólogos decir antiecologistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están centrados y también los campesinos más modernizados se concentran en la ganancia, en el dinero. Y entonces se pierde la cosmovisión ancestral, que era integral, que era ecológica, que veía todos los animalitos, esto que les cuento, y se pierde el valor, por ejemplo, del murciélago, del valor ecológico del murciélago, ¿no? Los campesinos que no tienen ganado también saben que si no hay murciélagos, los murciélagos son fundamentales para polinizar algunos frutales. Me parece que la guanábana es uno de ellos. Entonces se va perdiendo este valorar a todos los elementos de la naturaleza, pero lo que nos están cambiando es la cosmovisión, ¿sí? Como vemos al mundo. Entonces ahora nada más nos concentramos en lo que nos da ganancia. E incluso los chicos estudian nada más en lo que les va a dar para vivir. ¿Cómo vas a ser pintor o bailarín si eso no da para vivir, ¿no? Entonces este paradigma modernizador nos va nada más a pensar de manera individualista y a pensar en lo monetario. Entonces entender eso es algo sociológico, es algo más amplio, y pues sí, Rafa necesita gente en su equipo que pueda abordar el aspecto social, económico, etcétera, el diálogo de saberes y lo participativo. Y como para cerrar, pues este es el gran reto, justo llevar a una cultura científica en el sentido que yo les decía, de respetar, o sea, más amplio, de que la cultura científica se está dando en el campo por campesinos o por gente que es analfabeta porque está experimentando, etcétera, de asumir una cultura científica más pluricultural. Implica retos muy importantes, sobre todo en los grupos científicos que estamos acostumbrados o que nos formaron de esta manera en comunidades más verticales, en que el conocimiento científico es superior a todos los demás, y también en la parte política. Creo que en toda la ideología de la misma sociedad, ¿no? Porque hasta los propios ciudadanos, si lo dice un doctor o algo, ya lo asumen, aunque el doctor se puede equivocar, aunque el experimento después con los años pueda demostrarse que no era totalmente adecuado, ¿no? Y pues creo que ese es el dilema de este día, de poner a la ciencia justo en que nos evalúe la sociedad también, así como nosotros podemos dar consignas a la sociedad, también la sociedad nos cuestiona. Y bueno, en este proyecto en el que yo participo y que empujo, los campesinos, cada vez que interactúo con ellos me ponen a prueba, ¿sí? Yo aprendo mucho de ellos. O sea, yo no les voy a enseñar, la verdad, yo he aprendido más de ellos y me ponen a prueba y me ponen retos de investigación que yo tengo que resolverles para ellos. Entonces, es otra forma de hacer ciencia. En mi institución tenemos que hacer, y creo que en las instituciones ahora las 3 tareas, que es investigar, educar, y en mi institución le llamamos vincular. Y como nos partimos en 3, la solución que yo he encontrado es integrar las 3. Nos dice que para poder enseñar a investigar, tenemos que hacer investigación. Y la investigación yo la hago vinculada. No hago investigación, no Elsa se encierra solita o con su grupo de especialistas a hacer la investigación y luego se la lleva a la gente. No, realmente el proyecto es con la gente y para la gente. Entonces la investigación ya se hace vinculada y esto se enseña a los estudiantes, ¿no? Lo que hacemos en el campo con la gente lo llevo al aula como una metodología, como unos resultados, como una forma en que los estudiantes aprendan a hacer ciencia de manera diferente. Hacer ciencia de manera diferente.
Híjole, qué bonitas palabras nos está compartiendo doctora Elsa. Y yo veo aquí al doctor Rafa que está anotando unas cosas muy interesantes. ¿Usted nos quiere abonar también algo más, doctor? Bueno, yo voy a tratar de ser muy puntual, intentaré. Y pues yo cerraría con un par de comentarios, uno dirigido como a la gente, justamente hablando de la cultura científica, y a mí sí me gustaría como enfatizar mucho, para mí, desde mi punto de vista, la parte del pensamiento crítico, del fomento del pensamiento crítico es fundamental, porque eso nos permite evaluar cualquier tipo de situación o de conocimiento. No importa si uno es científico o no es científico, especialista o no especialista. Creo que incluso entre los científicos sería de mucha utilidad que pudiéramos desarrollar este sentido crítico, ¿no? Porque a veces, diferimos en cosas de maneras tan radicales, cuando la evidencia puede estar muy cargada hacia un lado, que me parece que nos falta como desarrollar esa parte, ¿no? Entonces, eso creo que sería como para mí lo central de la cultura científica. Ahora, respecto a lo que podemos hacer como científicos, pues a mí sí me gustaría como invitar a los colegas, ¿no? A dos cosas. Uno, a que sí tratáramos de despojarnos de arrogancia, más bien que nos impregnáramos un poquito de humildad. Invitaría en general a la gente a eso, ¿no? Cualquiera creo que deberíamos despojarnos de esta arrogancia, aceptar que podemos equivocarnos. En el caso de los científicos, aceptar que el conocimiento científico, como decía la doctora Elsa, pues no es algo acabado. Se está en constante construcción, modificación, ajuste, incluso a veces contradicción. Y bueno, abrirnos a eso, ¿no? Incluso con ser capaces de aceptar que nuestra hipótesis de hace 5 años simplemente no hay manera de que jale, ¿no? No hay ninguna predicción que pueda sustentar a esa hipótesis. Bueno, abrirnos a eso. Y bueno, respecto a la práctica, pues también me gustaría invitar a los colegas a que tratemos de mirar un poquito más allá de lo individual y pensar en lo colectivo. Y creo que el fomentar la cultura científica a través, por ejemplo, de la divulgación, puede ser una manera de vincularnos o de dar un pasito más allá y de aportar, de volver un poquito hacia la sociedad lo que la sociedad nos da a nosotros, desde la educación, financiamiento, trabajo, ¿no? Todo eso nos lo da la sociedad. Bueno, podemos retribuir un poquito y no están peleados, creo yo, la investigación básica con la investigación, digámoslo así, aplicada, o con actividades de divulgación. Se pueden, creo que, combinar. Cuesta trabajo y bueno, algunos dirán que el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno, creo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces creo que podemos comenzar haciendo un poquito de cada cosa y nada más, ¿no? Gracias. Y aparte, ¿no, doctor? Que ya les piden que ya hagan la divulgación científica, ¿no? Está dentro de los lineamientos del CONACYT. Además, sí, exactamente. Doctora Giselle, ¿usted nos quiere agregar algo más? Y ahorita pasamos a la última preguntita ya también para que vayamos cerrando. Pues creo que aquí la gran palabra es humildad. Creo que se ha ahondado en esta palabra y tiene que ver con esta, no solamente de los investigadores, como bien decía el doctor, sino también de todo aquel que está día a día, porque también esta arrogancia ha llevado a que el planeta Tierra esté en un momento, pues, si nos vamos a lo que nos dice del cambio climático, estamos en un punto límite, ¿no? Entonces, insistir en la humildad de quienes hacen ciencia, de quienes están fuera de la ciencia, en entender de que este es un mundo de interrelaciones entre todos los seres vivos y que siempre el conocimiento va a ser una constante retroalimentación entre los grupos sociales, los grupos de científicos, por así decirlo, y el contexto natural o físico que nos rodea. La retroalimentación creo que es lo que mueve este mundo y lo que va a lograr de que pues podamos habitar mucho mejor, ¿no? De manera ética. Yo insistiría también en la parte ética. Sí, indudablemente es algo con lo cual
todos debemos tener y fomentarlo con nuestras personas allegadas, ¿no? Desde donde podamos invitarlos a que sean parte de la ética. Y también pues a ustedes invitarlos, investigadores, que nos comenten, ya es lo último, qué continúa en sus carreras, qué sigue o qué están haciendo en materia de divulgación científica y qué van a realizar en los próximos meses, en los próximos años. Adelante, doctor Rafa. Ok, gracias. Pues bueno, de entrada sí me gustaría como fortalecer esta parte de transmisión del conocimiento hacia públicos no especializados. Pues bueno, de entrada voy a tomar un diplomado sobre esto en los próximos meses, y como les dije, no porque me quiera convertir en divulgador para nada, ¿no? Que respeto el trabajo de la gente que se dedica a la comunicación y divulgación de la ciencia, pero sí quiero fortalecer esto, que de cualquier manera si le estoy entrando a esta actividad, bueno, pues hacerlo de la mejor manera posible. Eso en cuanto a la formación, y bueno, y en lo demás, pues continuar con la página que como les dije, Murciélagos, Tlacuaches y algo más Tabasco. La pueden seguir en Facebook, seguir compartiendo información para tratar de cambiar la idea que la gente tiene sobre estos animales que son, pues para muchos, poco agraciados físicamente. Bueno, que vean que hay otros aspectos que pueden ser, que pueden hacerles dar un valor a estos animalitos, ¿no? Entonces, seguir por ese camino. Bueno, vienen eventos, seguimos armando por ahí algunas cápsulas, y algo muy importante, y eso sí rápido lo quería comentar, junto con la doctora Alba Rodas y el Laboratorio de Ecología y Fisiología de Mamíferos, queremos trabajar para poder lograr que la gente de Villahermosa acepte y se apropie de sus murciélagos. Es una ciudad en donde hay más colonias de murciélagos que en ningún otro lado que yo conozca, que en ninguna otra ciudad. Entonces quisiéramos poco a poco ir trabajando hacia la visión de Villahermosa como una ciudad de murciélagos, ¿no? Y que aprendamos a convivir con ellos. Y como decíamos, les comentaba hace rato, aceptar que hay puntos de conflicto, que hay momentos o situaciones en las que nos pueden afectar, ya sea en nuestro bienestar, en nuestra salud o en nuestros bienes, pero bueno, hay maneras creemos en que podemos lidiar con esto, y bueno, de entrada, cambiar esta percepción de los murciélagos en Villahermosa, que la gente acepte y vea a Villahermosa como una ciudad de murciélagos. Para allá queremos trabajar poco a poco. Como en Australia, ¿no, doctor? Que vemos algunas imágenes donde hay unos murciélagos enormes y que también que sean parte ya hasta las mascotas, ¿no? Sí. Pues algo así, de verdad, o sea, seguramente ustedes conocen lugares donde salen murciélagos. Bueno, eso a lo mejor ustedes están familiarizados, pero de donde yo vengo, de la Ciudad de México, ¿cuándo? Muy poca gente tiene ese privilegio, y aquí es, hasta sin buscarlos, uno los va encontrando, de verdad. Entonces, bueno, invito a la gente a que tratemos de ir cambiando esta percepción, porque por cierto, estos murciélagos se alimentan de insectos y bueno, nos ayudan a controlar probablemente plagas agrícolas, ¿no? Y me callo porque mi perro está ladrando. Lo habitual que nos pasa, ¿no? En esa virtualidad, doctor. Ni modo, yo tengo acá los míos también aquí adentro calladitos. Doctora Giselle, usted también, ¿qué está haciendo? Bueno, usted está ejerciendo actualmente una posición bastante interesante y ¿qué continúa en su desarrollo como científica también? Bueno, ahorita yo ya me voy a agregar al proyecto Murciélagos, ¿no es cierto? Fíjense que sería bien interesante hacer una cartografía alimentada por toda la población, porque sí, justo cuando salgo a pasear a mis perras, empecé a observar. Yo decía, ¿pasa algún tipo de ave cerca de mí? Pero dije, son las 10 de la noche, ¿cómo va a pasar un ave? Y me empecé a dar cuenta en qué árbol están 2 murciélagos. He identificado 2 que vuelan al mismo tiempo. Y empecé a tener curiosidad de de dónde se alimentaran. Ya el doctor nos dará una plática después y ya empieza a haber una cartografía alimentada por la población de dónde ubican los murciélagos, porque a mí mi gran pregunta fue, ¿de dónde se están alimentando? Y luego me fijé que el árbol era un almendro, bueno, al que le dicen aquí almendra, que es esta frutita roja que de niños luego rompíamos. Intuyo que de eso se alimentan. Entonces, si hacen una cartografía alimentada por público general, creo que me anotaría para anotar. Ya tengo mis primeros murciélagos acá en Pomoca. Estoy desde Pomoca.
Pues yo ahorita realmente estoy iniciando en esta parte de la divulgación, justo, ¿no? Con la parte de hacia dónde va la vida de uno y encuentra que esta retroalimentación con la gente que está fuera de la academia es lo que alimenta los conocimientos, sobre todo en el área social. Entonces inicié con esta cuestión de los objetos cotidianos, porque a la hora de diseñar los chicos de arquitectura se lanzan a pensar en los objetos ya muy industrializados y nos damos cuenta que hay soluciones muy locales, por así decir, que han tenido respuestas no solamente tecnológicas que funcionan para lo que están hechos los objetos, sino que tienen esta cuestión diría Fernando Martín Juez, de lo entrañable, ¿no? Los identificamos como nuestros, como las jícaras, como los elementos hechos de guano, de palma. Entonces, esa es una parte que quiero terminar de afinar, pero viene esta otra cuestión sobre, yo he estado tratando de entrar en la parte del paisajismo y justo por la vegetación, ¿no? Porque también hay una estigmatización sobre la vegetación utilizada en el paisajismo, en la arquitectura, que justo con todo este movimiento, los conocimientos o los saberes tradicionales, se está reivindicando la utilización de plantas nativas, porque pues sucedió lo mismo que sucedió con la ganadería, luego viene con la industria petrolera, que se imponen formas de vida que quieren homogenizar, ¿no? Todos los contextos, las ciudades, las poblaciones. Entonces, pues toda esta homogenización y buscar que todo se vuelva muy aséptico, pues también le afectó a algo que de pronto uno dice, los jardines. ¿Cómo los jardines? Seguramente los jardines en las poblaciones más pequeñas sigan siendo unos jardines que ahora se les llama sustentables, ¿no? Pero si nos vamos a los jardines que ponen en las ciudades, nos damos cuenta que son jardines que fracasan completamente. ¿Por qué? Porque se están introduciendo plantas que vienen desde una imposición de esto es lo que debes de usar porque se homogeniza y son las que están de moda ahorita, ¿no? Las rosas, y uno dice, bueno, pero es que no van a funcionar aquí, ¿no? Hay un sentido común que te dice, no funcionan aquí en este clima. Entonces, me gustaría trabajar con eso, con la parte de la vegetación, reivindicar las vegetaciones, reivindicar que un jardín que tiene múltiple vegetación endémica propia de la región tiene muchos más beneficios para todas las demás especies, y que pues estos jardines de pasto podado perfectos no te implican porque ahí viene una cuestión que sí tiene que ver con este sistema pues ya capitalista neoliberal en el que vivimos, donde te dicen el pasto podado te da un estatus de vida, y pues también hay que romper, esa es otra parte bien difícil, ¿no? De romper, ¿no? Que la tierra no te hace ni sucio ni pobre, ni que haya pasto o plantas que no sean como identificadas como bonitas, son malas, ¿no? Porque sí hay una imposición sobre lo que te da un estatus de vida y que pues venía impuesto por una homogenización muy de, pues, ¿qué será? Estados Unidos, neoliberal, como vean ustedes. Entonces, en la parte de la vegetación me quiero introducir en la parte del paisaje. Sí. Pues ahí está, yo creo que Consuma con lo del doctor Rafa se pudiera hacer un gran proyecto. Y bueno, doctora Elsa, usted también cuéntenos qué le depara el destino en la ciencia en los próximos meses, en los próximos años. Gracias, Adrián. Pues yo creo que en la parte de vinculación y de divulgación de la ciencia, en el 2019 se hizo el primer congreso de agroecología mexicano. Y fue interesante porque el formato de ese congreso, que normalmente los investigadores sabemos que es científico, se abrió una parte para experiencias y para ponentes campesinos o agroecólogos. Entonces, por parte del proyecto, 2 campesinos del proyecto fueron ponentes de ese congreso, porque como se va generando la investigación con ellos dan ese salto a ser ponentes, y junto con estudiantes y junto con investigadores, ¿no? Entonces eso es parte de lo que vamos generando. En el mes de noviembre, por tercera
tercer año vamos a organizar la fiesta del cacao en la comunidad de Miahuatlán, del municipio de Cunduacán. Está muy accesible sobre la carretera Villahermosa Cárdenas, y es una semana con ceremonias, rituales, con charlas donde participan campesinos, donde participan estudiantes, tesistas, investigadores también, y pues se habla en torno al cacautal, ¿no? Al cacautal en su diversidad como sistema. Y bueno, me gustaría invitar este año a Rafael, si él nos puede hablar. El año pasado invitamos a una chica que tiene una finca cacautal y que ella y sus hermanos cuidan toda la fauna que aparece en el cacautal. Entonces ellos hablaron un poco del trabajo que hacen con distinta fauna. Y pues si Rafael nos puede hablar sobre el papel o la importancia ecológica de los murciélagos y sobre todo su interacción como polinizadores en especies que hay en el cacautal, lo podemos integrar al programa. Me encantaría tenerlo. Y bueno, también seguimos participando con todo esto de la pandemia, sobre todo de manera virtual, en conversatorios, en entrevistas. Y bueno, Adrián no me dejará mentir, en esta ocasión yo estoy solita porque era sobre el tema como de investigadora científica, pero cuando nos invitan con el proyecto también voy a la par con uno o con dos campesinos, porque eso es lo horizontal, o sea, yo doy la participación desde el punto de vista como investigadora y ellos como participantes del proyecto desde la parte campesina. Entonces, seguiremos también en todas las invitaciones que tengamos, y me encantaría que Giselle, si su proyecto es plantear esto de la vegetación en la arquitectura y en los jardines, me encantaría que me invitara porque yo soy muy interdisciplinaria y pues bueno, en la etnobotánica los solares que llamamos o huertos familiares es justo el área adyacente a la habitación, y en las zonas rurales pues está llena de frutales, de plantas medicinales, y compartir que pues mi casa justo era esto, como estoy muy de acuerdo con ella, esta occidentalización de la vivienda, del pasto podado. Yo tenía 2 patios, el trasero y el jardín de enfrente, de esa forma, y ahora los he convertido en huertas agroecológicas gracias a la ayuda de mis estudiantes que también son campesinos, que vienen de comunidades campesinas y que más bien ellos me han enseñado, ¿no? Entonces ahora son huertas muy diversas, incluso al frente, ahorita tengo maíz, tengo una milpa, ya pegaron yo creo que voy a tener unos elotes para hacer unos caldos, y entonces para ir impulsando lo que llamamos también la autosuficiencia alimentaria, pero que los campesinos le llaman en un grupo de campesinos que participa, y que he aprendido también este concepto con ellos, la autoctonía alimentaria, que es retomar y rescatar los alimentos autóctonos locales, ¿no? Y esto nos evita todo lo que es la huella ecológica, o en lugar de consumir papas con muchos agroquímicos de la zona templada, sustituir por yuca o camotes que son locales y que tienen las mismas propiedades nutritivas. Entonces estamos consumiendo, igual que dice Giselle, traer plantas de otros ambientes. E igual pasa con la alimentación. Entonces podemos comer frijoles locales, maíz local, y ir sustituyendo esto. Y si una nutricionista estuviera con nosotros, pues completaría esto que estoy comentando, ¿no? Entonces, si esta entrevista sirve para empezar a hacer interdisciplina, pues estoy abierta a ello. De hecho, ya están aquí agregándose los cuerpos de investigación, los grupos académicos, para que participen, doctores. Y yo creo que, como usted menciona, doctora, ese es el fin, ¿no? Que se puedan hacer trabajos y se conozcan entre todos ustedes. Y de verdad que ha sido una plática muy enriquecedora. Y auditorio, les comentamos desde antes, estábamos preparando esta charla, se tuvo una gran, un gran acercamiento
Los doctores de verdad que son grandes seres humanos y nos llena de muchísimo gusto que hayan podido hacernos un espacio en sus agendas para compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, sus consejos y pues también quiénes son, ¿no?, en la investigación. Muchísimas gracias, doctores. No sé si se quieran despedir con algo. No, pues agradecer a la doctora Elsa. Pues digo, yo apenas voy iniciando, pero súper agradecida de la invitación. Más bien yo iría a aprender para luego aplicarlo en esta parte del paisajismo de los jardines, y sí, justo los huertos urbanos ahorita es uno de los trabajos. Y algo que se me hizo bien interesante que decía autoctonía alimentaria, ¿no? Tendemos a utilizar términos también que vienen implementados desde otros extractos y le ponen nombres a cosas que ya la gente conocía antes, y que pues sería bueno que ahora vengan los conceptos o los títulos en esta cuestión de la horizontalidad, pues de quienes han generado estas ideas originalmente, ¿no? En el caso de la arquitectura vernácula se le ha puesto hasta el nombre de tecnología low-tech, y uno empieza a indagar, ¿qué es esto de low-tech? No es nada más que el conocimiento de los demás. Entonces, cuestionarse, ¿no? También estos títulos sería bueno modificarlos desde quienes han generado estos saberes. Y pues muchísimas gracias por la invitación, y sí, yo entusiasmada. Aquí se me hace bien interesante el programa también para demostrar cómo de pronto un área que parece lejana de la ciencia como la arquitectura pues tiene mucho en común cuando está esta parte de la curiosidad y sobre todo de ser seres humanos viviendo en el planeta Tierra, ¿no? Que tenemos que saber de todo un poco. Muchísimas gracias, doctora Giselle. Ahora sí, doctora Elsa, adelante. Pues nada, muy agradecida por haber compartido este espacio con Rafael, con Giselle, contigo, Adrián, y con todos los radioescuchas. Por su paciencia, y espero que les hayamos transmitido un poquito de lo que hacemos y de nuestras inquietudes. Gracias, doctora. Doctor Rafa. Gracias, pues gracias, Adrián, primero a ti, a Ciencia y Tecnología UJAT. Creo que estos son espacios pues muy útiles en donde los investigadores, no nada más del UJAT, también de otras instituciones, podemos contactarnos tener algún punto de contacto con la sociedad. Entonces eso está muy padre, ¿no? Y eso me gustó escuchar otras ideas. Siempre uno aprende cosas distintas y me gusta abrir mi mente un poquito cada vez hacia cosas distintas, y creo que lo logré. Y bueno, gracias por las invitaciones, los comentarios de Giselle y la invitación de Elsa. Pues ya nos estaremos contactando, porque yo también visualizo que en esto de la ciudad de los murciélagos, de Villahermosa, ciudad de murciélagos, creo que con ambas podríamos hacer cosas más interesantes, ¿no? Entonces ya nos contactaremos y seguimos en contacto. Gracias también a los radioescuchas. Y bueno, aquí estamos en UJAT. Muchísimas gracias, doctores, por todo este conocimiento, y esperemos tenerlos en una próxima entrega, pero ya en vivo, ya teniendo esta oportunidad de poder compartir experiencias y ese calorcito que ustedes mismos decían, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, auditorio, les recuerdo los nombres de nuestros invitados. Nos acompañó la doctora Elsa Chávez García, profesora e investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco, la doctora Giselle Angulo Noriega, profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y el doctor Rafael Ávila Flores, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y pues el tema del día de hoy fue el Día Internacional de la Cultura Científica, en el marco de las celebraciones del 28 de septiembre. Y agradecemos al Colegio de Posgraduados Campus Tabasco, a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y por supuesto a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos a todos por habernos sintonizado en ese programa especial. Soy Adrián de Dios, y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.